Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wieder zusammenkommen können, dein Wort studieren können. Bitte gib uns deinen Geist, dass wir die Dinge verstehen und dass sie in uns sich festigen. In Jesu Namen danken wir dafür. Amen. So that finished the subjects about the battles that we're going to cover. De esa forma, terminamos ya los asuntos y los tópicos con respecto a las I want to batallas. remind us of something that was said at the beginning. Sí quería recordarles de algo que fue dicho al comienzo de todo. When we think about a test, Cuando pensamos acerca de la prueba, the test is not the date. la prueba no es la fecha. So if I was your teacher, Si yo fuese tu profesor, por I ejemplo, say that you're going to sit a test y te digo que vas a sentarte, el examen va a ser August 20, el 20 de agosto, por ejemplo. knowing that you're going to sit a test August 20 Saber que vas a tener tu examen el 20 de agosto is not itself the test. no es de por sí la fecha, la prueba. Marcar tiempo fue una prueba para el último fuerte pregón que este movimiento experimentó en el 2012. Conocer del 9 de noviembre no es la prueba. Entonces las personas dicen, entonces por lo menos dinos qué es lo que va a pasar aquel día. Y lo que también dicen, dame las respuestas. Pues no vamos a saber realmente qué es lo que va a pasar con gran detalle aquel día, porque eso es preguntar las respuestas del examen. Das ist es, die Antworten für die Fragen im Test oder in der Prüfung zu kennen. Y recuerden, When we say December 19, Cuando- November 9, cuando nosotros nos referimos al 9 de we're not noviembre, testing God. nosotros no estamos haciendo una prueba a We're not testing Dios. him to see if this message is correct. Nosotros no estamos probándolo a Dios para ver si este mensaje es correcto. We're not testing him to see if we can time set. Nosotros no estamos probándolo a Dios a ver si nosotros podemos realmente establecer We fechas are de not tiempo. testing God. Nosotros no estamos probando a Dios. He is testing us. Él nos está probando a nosotros. Which means we don't approach that date Lo cual significa que no nos vamos a aproximar a esa fecha wanting to test this message. intentando probar este mensaje. To come at it with that mindset Venir y tener ese tipo de pensamiento o mentalidad is to fail it before we sit it. es fallar la prueba antes de verla. God is testing us. Dios es el que nos está probando a Do we know nosotros. this message? Saber este mensaje, Do we accept what He's laid out in prophecy? ¿será que lo aceptamos y creemos tal cual como el Señor nos muestra lo que ocurre en la profecía? Do we accept the previous two battles ¿Será que aceptamos las dos batallas previas and recognize the third? y conseguir reconocer la tercera? So we're not going to discuss more the battles of Ipsus and Heraclea Por lo tanto, ya vamos a no discutir más las batallas de Ipso o Heraclea. or what Raphia looks like. Todo lo que Rafia será, We should all be studying that for ourselves. ya deberíamos estar eso estudiándolos nosotros mismos. Studying the external events currently happening. Estudiar los eventos externos que actualmente ahora están aconteciendo, Lining them up with our understanding of prophecy. alineando el uno con el otro según lo que entendemos de la profecía. That's an individual work. Ese es un trabajo individual. What we will discuss Lo que sí discutiremos is how the date was originally come to. es cómo se llegó a la fecha originalmente. But that will be a separate study, Solamente que esto es un estudio separado and I'm going to remind us before that study y les quería recordar antes de hacerlo that the date is not the test. de que saber la fecha no es la prueba. So before Muy bien, antes de comenzar, we said that we're coming to a conclusion recuerden que habíamos llegado a dos about conclusiones the King of the South in our history. respecto al rey del sur en nuestra historia. We can come at it from two different perspectives. Podemos llegar al rey del sur de dos perspectivas diferentes, Acts 27 and Pyrrhus. pasando de Hechos 27 a Pirro. We can go to that same history, Pero podemos también llegar a la misma historia del rey del sur. and by the King of the South in our history, I'm talking about World War II, Y cuando digo rey del sur en nuestro tiempo me refiero a la Segunda Guerra Mundial, really the history of the Soviet Union, en realidad la historia de la Unión and the Soviética history of Russia, y la historia de Rusia, an Alpha el alfa and an Omega. y el omega. We
Nosotros pudimos llegar a estudiar estas dos historias a través de Hechos 27 y Pirro, pero sin que fuese intencional. Hay otro testigo para esa conclusión dentro del clamor de medianoche, y es mediante la comprensión de la falsificación. Así que quisiera volver un poco. Si podemos ir a Daniel 11:40 rápidamente. Quiero refrescar sus mentes con un estudio que ya habíamos hecho. Daniel 11, Vers 40. You want me to read the verse again? Yes, please. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Habíamos tomado el verso 40 y lo habíamos dividido en la parte A, en parte A y parte B, 11:40. La primera parte nos lleva a 1798. Esto aquí es básicamente puro repaso. Ha habido una guerra que se estaba peleando entre el rey del norte y el rey del sur. Habíamos marcado una batalla en 1796. Para 1798 el Papa es llevado cautivo, que es la herida mortal. Pero esa no fue la muerte del papado. Murió en 1799, cuando la autoridad temporal, cuando el último papa con autoridad temporal muere en cautiverio. La herida mortal 1798 y muere en 1799. Esta es la historia de Pío VI. Habíamos ido a Apocalipsis 13:10, donde dice que aquel que lleva en cautividad debe ir a cautividad, debe caer en cautiverio. Y el que mata a espada debe ser muerto. Los 1260 años, durante los cuales el papado ha llevado en cautiverio y matado a espada, cautiverio o cautividad, el Papa mismo tiene que sufrirla en 1798. Y luego, como él mató a espada, para 1799 él tiene que morir a espada. Y esto le podríamos dar diferentes nombres. Uno de ellos en los que yo me quisiera concentrar es la palabra cautividad. Identificamos esto en el futuro, pues sabemos que el papado resucitará. Y solamente se puede resucitar si has estado previamente muerto. Luego, cuando vamos a la parte B de Daniel 11:40, nos lleva a 1989. Ha habido una guerra, una batalla aconteciendo entre el rey del norte y el rey del sur, conocida como la Guerra Fría. También hubo 126 años del pueblo de Dios en cautiverio. En 1798, 1989, el rey del sur recibe su herida mortal. Pero la Unión Soviética no termina en 1989. Cae, es un proceso de un par de años, hasta 1991,
cuando dann finalmente stirbt. muere. And this is the story of Gorbachev, Und das ist Esta es la die historia de Geschichte von Gorbachev, a king and a kingdom. Ein la historia de un Königreich, rey y un und reino. ein König. And what we said Und was Y wir algo que gesagt ya habíamos haben, was that dicho if we compare and contrast, ist, era dass que wenn si wir comparamos y parallel contrastamos, gegenüberstellen, the king of the north resurrected, der el König rey des del Nordens, norte tiene que steht wieder resucitar. auf. so we should have expected that the king of the south would also resurrect. Por lo tanto, Also sollten debíamos wir también erwarten, nosotros dass auch esperar der de que el König rey del des sur Südens tendría que wieder resucitar. auftaucht. Something that's already happened. Etwas, was Algo bereits que schon ya passiert ist. ha ocurrido. So this is what we did last. Also das ist, was Esto es wir algo als que letztes nosotros getan haben. hicimos I just want to add to antes. that. Und ich möchte Y dazu quisiera anfügen, añadir algunas cosas. What we've discussed is deadly wound and death. was wir Lo que besprochen ya haben, hemos ist die discutido es Tode acerca und de die la Wunden. herida mortal y Compared and muerte. contrasted the king of the north and the king of the south. Und haben es Y lo verglichen comparamos y und contrastamos gegenübergestellt mit dem entre rey König del des norte y rey del But sur. there's that other part of Revelation 13:10. Aber da gibt Pero es hay noch otra diesen anderen parte Teil de von Apocalipsis Offenbarung 13:10. He that led into captivity must go into captivity. der in die Aquel que lleva en cautividad irá en cautividad. Is captivity Also ¿Será que Gefangenschaft cautividad or scattering oder diese o Zerstreuung dispersión the story of the king of the north? es la ist historia die del rey del Geschichte des norte? Nordens? Yes. Ja, Sí, But is it a story you can link to the king of the south? pero es aber una es ist- historia que ist es podemos eine, entonces marcar con el rey Geschichte del auch für den sur. König des Südens? No. Nein. No, el rey del Why sur did no. the king of the north or the papacy go into captivity in 1798? ¿Por qué o cómo es que el papado, el rey del norte, cae en cautiverio o en dispersión en 1798? 60 years, Für 1260 Pues por Jahre, 1260 años two job functions. al papado se le dieron zwei, dos funciones, dos Arbeiten trabajos. gegeben oder Aufträge gegeben. Control the kings of Europe Controlar a los reyes de Europa Von Europa zu kontrollieren and kill God's people. und y Gottes matar Volk al zu pueblo töten. de Dios. And how did they do those? Und ¿Y wie cómo haben el sie das papado hizo gemacht? esos dos They had trabajos? an organization Sie hatten eine Tenían una Organisation, organización specifically set up die speziell que fue dafür eingerichtet wurde. específicamente to order. levantada para eso, conocida como la Orden Jesuita. Orden. So this is their job function for Esta- 1260 years. Für Los 1260 1260 años, ihre Arbeit. estos dos puntos son When we come su to función o this su history, trabajo. Also, wenn wir zu Y dieser cuando vamos a esa Geschichte historia, kommen, By the way, who's told them to do that? y nee, de hecho, also, ¿quién wer les hat dijo gesagt, al dass sie papado das que tenía que hacer esa If we obra? were to go to Daniel 2, Wenn wir zu Daniel Si vamos a 2 Daniel 2, there's a statue da gibt es tenemos eine una Statue estatua and a stone. und ein y Stein. una piedra. You could say the stone is part of the mountain. Y podrían decir que esa piedra era de hecho parte de una montaña. Could line up the statue and the mountain. Also Podríamos man kann die alinear a la Statue und estatua diesen con la Berg montaña. gegenüberstellen. Two kingdoms, Zwei Pues son dos reinos, two churches. son dos iglesias. Compare and contrast. Tenemos que comparar y contrastar. One Una is composed of the king of the north, está compuesta por el rey del norte. Babylon, Medo Persia, Greece, Rome. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Daniel 11 describes all of them as a king of the north. Daniel 11 describe a todas estas como el rey del norte. The reason that Satan wants to be the king of the north La razón por la cual Satanás quiere ser el rey del norte is because that is where God sits. es porque es allí donde Dios se sienta. Isaiah 14:13. En Isaías 14:13, Yeah. Isaiah 14:13. tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el testimonio me sentaré a los lados del norte. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del Psalm norte. 48 verse 2. Salmos 48, 2. 48 verse 2. Salmos 48, verso 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. God's kingdom El reino de Dios described as being in the north. está escrito como estando establecido en el norte. Im Deutschen ist es dann in Vers 3 der Beziehung auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. In German it's Verse 3.
So what you have Entonces lo que is a tenemos true and a counterfeit. es un falso y verdadero rey del norte. God is the true king of the north, Dios es el verdadero rey del norte and Satan is the counterfeit king of the north. y Satanás es el rey del norte falso. So question, Pregunta, where in this statue ¿dónde en esta estatua of Babylon, Medo Persia, Greece and Rome de Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma do you find Egypt? encuentran a Egipto aquí? It's not there. Egipto no está allí. Existiert dort nicht. You don't find Egypt Man No findet puedes encontrar Ägypten da Egipto, nicht. because Egypt is not the king of the north. porque Denn, Egipto no Ägypten es el ist rey nicht del der norte. König des Nordens. And this statue is composed of the king of the north. Y esta estatua está compuesta por el rey del norte. There's no story of the king of the south No hay historia del rey del sur König des Südens. in Daniel 2. en Daniel 2. As the chapters progress to Daniel 11, Cuando los capítulos van progresando, o progrediendo hasta llegar hasta el verso 11, vemos cómo son las interacciones del rey del norte con el rey del sur. but this statue is Satan's kingdom. Pero la estatua es el reino de Satanás, Satans Königreich. It is not the whole world. Es ist nicht die no ganze es el Welt. mundo The entero. king of the south and Egypt is not even part of it. El rey del sur o Egipto ni siquiera es parte de esa estatua. So the statue has a boss, Also die Statue Así que esta hat einen estatua tiene Boss. un jefe, Satan. Satan. Satanás. The mountain has a boss, La montaña tiene un der jefe Berg hat también, auch einen Boss, un God, maestro, und zwar que es Gott. Dios. and then you have the whole story of the great controversy. Y luego allí, entre estos dos, está la historia de la gran Between controversia. Satan and God, Und Estas in dem luchas entre Kampf Satanás y zwischen Dios, Satan und Gott, the whole great controversy is a proxy war und der ganze donde große toda Kampf esta ist gran ein controversia es una Stellvertreter guerra subsidiaria, between the statue and the mountain. es una guerra entre la estatua y la und den montaña. Berg. So the king of the south, Also der El rey del sur, whose boss is it? Wen sein Boss, ¿quién es su jefe? Wer ist der Boss der König des Südens? It's not God. Es ist nicht El Gott, jefe del rey del sur no es Dios. You have stories. denn man Pues hat tenemos historias Stalin Stalin, de Stalin. doesn't respect God. der Él no den respetaba a Gott- Dios. respektiert Gott nicht. France in the French Revolution Francia en la Revolución had Francesa no respect for God. hat no keinen, tenía ningún Respekt respeto por für Dios, Gott. They also had no respect for Satan. Sie pero hatten tampoco auch tenía keinen ningún Respekt respeto für por Satan. They Satanás. rejected God's church. Sie haben Gottes Kirche Rechazaron a la And iglesia de they Dios rejected Satan's church. y a las iglesias de Satanás también. They said we're not going to listen to either of you. Und Ellos sie dijeron, no haben vamos a escuchar a gesagt, ninguno de ustedes. beiden euch nicht zuhören. Pharaoh in Egypt, Und Faraón en Egipto, he wanted to kill Moses, él quería matar a da wollte Moisés, Moses töten, but he rejected any God. aber er hat pero jeden rechazó Gott a abgelehnt. todos los He wasn't dioses. going to listen to Satan Er wollte Él no quería Satan escuchar ni a nicht zuhören Satanás or Moses. oder ni a Moses. Moisés. So the king of the south Also der El König rey del sur is not part of the mountain or the statue. no es parte ni de la montaña ni de la des estatua. Berges, sowohl aber auch nicht der von der Statue. Their boss is not God or Satan. Der El Boss maestro ist de nicht ellos no es ni Gott Dios oder ni auch nicht Satanás. Satan. They're an independent ministry. Son un ministerio independiente. Independent, unabhängig. And everything that we're saying about the king of the south, Y todo lo que nosotros hablamos y decimos acerca del rey del sur, we could say about Islam. lo pueden decir también del Islam. sagen. Islam does not work for Satan. El Islam no trabaja para Für Satan Satanás, arbeiten. They do not work for God. tampoco trabajan para Arbeiten Dios. für Gott. Both of them can be used as instruments Beide Ambos als sí Instrumente pueden ser usados como manipulated instrumentos, by either party, manipulados por cualquiera de los dos partidos, Parteien Dios o manipuliert werden. Satanás, but neither of them come under the leadership of Satan or God as their boss. pero ninguno de ellos se coloca bajo el liderazgo de Satanás o de Leiterschaft Dios. von beiden als ihr Boss kommen. So Islam, Also Por lo tanto, el Islam, it will attack the king of the north. ellos Satan, podrían atacar al rey del norte, a la iglesia de Satanás, bekriegen oder angreifen, but they also reject God. pero también rechazan a Dios. Ablehnen. They're an independent entity. Sie Son sind una unabhängig, identidad eine separada. unabhängige Einheit. This is the study of the nature of man. Das ist die Esta aquí es la historia o el estudio de la Das ist naturaleza das del Studium hombre, über die Natur des Menschen. It's the other side of the coin. solamente que es el otro lado de la moneda. Münze sozusagen. If you can be good Wenn Si tú puedes ser bueno without God, sin Dios, you can be bad without Satan. también puedes ser malo sin Satanás. Hitler, Hitler his boss was Satan. sein era Boss war Satan. Stalin, no. Bei Stalin war das nicht. Satanás era el jefe de Hitler, Aber pero Hitler Stalin no tenía ningún jefe, pero ambos podían ser igualmente Exercise the will maléficos. to be good wenn man sein Si tú Willen puedes dazu decidir ser moralmente hat, gut bueno, zu sein, without God controlling your will, sin que sea Dios el que controle tu voluntad, you
can control your will to be evil Tú puedes controlar tu propia voluntad para ser malvado también, without Satan doing that through you. sin que sea Satanás el que te controla. And then people argue Y luego las personas luchan there con must esto, have been some evil angel controlling Stalin's mind. donde dicen, tenía que haber habido algún ángel maléfico controlando la mente de Stalin, Some demonic force. alguna fuerza demoníaca. When it comes to World War II, Cuando vamos a la Segunda Guerra Mundial, Stalin is Satan's greatest enemy. Stalin era el enemigo más grande que tenía Satanás. This mountain is in Laodicea. Esta montaña aquí no es la Odisea. We're not stopping Hitler. Nosotros no estamos deteniendo a Hitler. It was the king of the south that was his greatest threat. Disculpen, esa montaña estaba en el estado laodicense. Nosotros no estábamos deteniendo a Hitler, era Stalin que detenía a Hitler. Mind in heaven. ¿Quién tentó la mente de Satanás en el cielo? ¿Quién la manipuló? Now, ¿Quién manipuló a la mente de Satanás? Satan used his will. Satanás usó su propia voluntad He was evil all on his own. y él pudo ser malvado por sí mismo. So if people can be good without God, Así que si hay personas que pueden tomar decisiones buenas sin they Dios, can be bad without Satan. ellos también pueden ser malos sin The Satanás. opposite side of the coin. Pues es la parte de la otra moneda, de la parte de atrás de la Same moneda study on the nature of man. del estudio que se ha hecho de la naturaleza del hombre. That becomes important. Y eso se va a volver The importante. reason that the king of the north went into a captivity in 1798 Pues la razón por la cual el rey del norte entró en cautiverio en 1798 is for the same reason that God's people go into captivity. es por la misma razón que el pueblo de Dios también cae en cautiverio, Rebellion, por rebelión, apostasy. por apostasía. The king of the north El rey del norte rebelled against their boss. se rebeló en contra de su maestro. They had a job function. Ellos tenían una función. 1773, En 1773, slipped into a Laodicean condition. el papado cayó en el estado laodicense. The kings of Europe go to them Los reyes de Europa le pidieron al papado, and they give them an offer. le hicieron una oferta al papado. Temporal prosperity Escoge entre prosperidad temporal or you abolish the Jesuit order. o tienes que abolir la orden jesuita. Make a choice. Haz una... And the papacy made their choice. Escoge qué quieres. Y el papado escogió. They chose temporal prosperity Ellos escogieron la prosperidad temporal. over their job function. Y eso lo escogieron por encima de la función que tienen como rey del That's the norte. same thing that Adventism did around 1850. Y es lo mismo que hizo la iglesia adventista cerca de los años 1850. Ellen White describes it as worldliness. La hermana White lo describe como mundanalidad. We slipped into caring more about our temporal prosperity Nosotros estábamos en la decisión entre si nos preocupamos más por la prosperidad temporal than about our job function, que de cumplir nuestra función, nuestro trabajo, which was to share the third angel's message. que era predicar el tercer mensaje angélico. And when we went into apostasy in 1850, Y cuando caímos en apostasía en 1850, we went into a scattering in 1863. caímos en una dispersión para 1863. So in 1773, Así que en 1773, abolished the Jesuit order. el papado abolió la orden jesuita, They went into apostasy against their boss. es decir, cayeron en apostasía en contra de su jefe o They maestro. were scattered in 1798. Por eso es que fueron esparcidos en 1798. France ¿Y against the papacy. quién fue el que trajo a Francia para que atacara al papado? Contrast. Hay que comparar y contrastar. Who brought Babylon against Israel? ¿Quién trajo Babilonia en contra de Israel? Dios trajo Babilonia. Not because he's the boss of Babylon. No porque Dios sea el jefe de Babilonia, They're here. pues Babilonia está aquí en el rey del norte. That he used them, Pero Dios los usó, an independent entity una identidad separada from his own kingdom, del propio reino de Dios, to punish them for their apostasy. y los usó para castigar a su propio pueblo por su apostasía. God brought Babylon Dios trajo a Babilonia against Israel. en contra de Israel.
against his own people. gegen sein en contra de eigenes su Volk. propio So he pueblo. brought France against the papacy. Así que Also ¿quién wer trajo a hat Francia en Frankreich contra del gegen, papado? das Papsttum gebracht? Satan did. Es war Satanás. Satan. Compare and contrast. Also Hay que comparar y contrastar. parallel und gegenüberstellen. He brought the king of the south, Also hat er Satanás König trajo des al rey del Südens, an sur independent entity from his own kingdom, una eine, identidad separada de su propio reino unabhängige Einheit von seinem eigenen Königreich, to punish his own people. para castigar hat a er su propio pueblo, reingebracht und sein a eigenes la Iglesia Volk zu, Católica o al bestrafen. papado. Because by 1773 they'd rebelled against his Porque authority. en Bis zu 1773 dem Jahre estaban en rebelión en 1793, contra im de la Jahr autoridad 1793 haben Satanás. sie dann gegen seine Autorität haben sich aufgelehnt oder rebelliert. You can be morally good Man kann Tú puedes ser moralmente and rebel bueno against God. und, y aún así estar dennoch en gegen rebelión Gott contra rebellieren. Dios. You can be as evil as you like and rebel against Satan. Und man Tú kann, puedes ser tan so malvado schlimm como und seas böse y estar sein, en wie man rebelión auch contra wagen Satanás und también. dennoch gegen Satan rebellieren. Why should the Pope leave his comfort Warum sollte ¿Por qué el der papado Papst debería seinen dejar Komfort su verlassen, to chase a comodidad small group of troublemakers? diese para kleine perseguir a ese Gruppe pequeño der grupo Probleme de macht personas que und crean Volk? problemas, All que es el we're pueblo de doing Dios? is comparing and contrasting. Alles, Todo was lo que wir estamos tun, haciendo es parallel comparar y gegenüberstellen. contrastar. So it's because of rebellion that they're scattered. Entonces, Also por deswegen causa de la dass rebelión sie, de que el papado fue esparcido dass sie o zerstreut disperso. werden. Can the king of the south be scattered? ¿Será que el Kann der rey König del des sur puede Südens, ser disperso? zerstreut werden? No. Nein, No puede. He can't go into captivity er kann nicht No in puede die, caer en cautiverio für Gefangenschaft gehen or be scattered. oder o zerstreut o werden, ser Because this disperso, isn't the language. denn das porque ist esa die no es Sprache no es el lenguaje des del rey Königs del des sur. Südens. We have to do a separate compare and contrast Tenemos que hacer Ein una comparación y separates, contraste separada Parallel und Gegenüberstellen hier anwenden, to understand a deadly wound and a death. para um die tödliche entender Wunde la herida und auch mortal y la den Tod zu muerte. verstehen, We had to compare and contrast müssen wir Tenemos que parallel comparar y contrastar gegenüberstellen the king of the north al rey del des norte Nordens over the king of the south. mit dem König des Südens. sobre el rey del This was sur. our parable. Das war unser Esta fue nuestra Gleichnis. If we parábola. want to understand captivity and scattering, Si Wenn queremos wir die, entender cautiverio y Gefangenschaft und die dispersión, Zerstreuung verstehen möchten, this won't work. dann wird das nicht esas, passieren oder esa funktionieren. terminología no Because the king of funciona, the south Denn der pues König el des rey del Südens sur has no boss, no tiene ningún jefe. Boss. and you're scattered because of rebellion against your boss. Y las dispersiones man, vienen ist cuando te zerstreut, rebelas weil en man contra de tu sich gegenüber seinem Boss auflehnt tu oder jefe. rebelliert. This isn't language that's used about the king of the south. Und das ist Este no es keine, un lenguaje que se Sprache, usa die para benutzt referirse al wird rey in del Bezug auf sur. den König des Südens. It's language that you find used about Israel. Es Zwar, das el ist eine lenguaje que se Sprache, encuentra cuando und diese hablamos de Art Sprache Israel. findet man, wenn man über Israel spricht. It's a different parable. Es una parábola anderes diferente. Gleichnis. To understand it, Es zu Para verstehen, entenderla, you need to line up the true king of the north se tiene que alinear al verdadero rey del norte with the counterfeit king of the north. con el mit falso der- rey del mit norte. dem fälschlichen oder mit der Täuschung des Königs des Nordens parallel stellen. Deadly wound, Die tödliche La Wunde, herida Tod mortal und Tod. y la muerte. compare king of the north and king of the south. Man könnte Podemos hier, comparar al rey del norte con el rey del sur, den König des Nordens mit dem König des Südens parallel stellen. Rebellion and against a boss, which leads to captivity. pero Die rebelión en contra de tu Boss, maestro die que te zur, lleva a cautiverio, Gefangenschaft führt. You have to go to the mountain. Und Tendrías que compararlo con la dafür muss man montaña. zu dem Berg gehen. You have to look at Israel, Man muss Tendrías que ver a Israel, betrachten, God's people. Gottes el Volk. pueblo de Compare Dios. and contrast them with Satan's kingdom, his people. Comparar y contrastarlo con und, el pueblo de Dios con el pueblo de Satanás. mit Gottes Volk. So from this compare and contrast, Also Así von que diesem de esta Parallel comparación y contraste de aquí gegenüberstellen, encima, king of the north over king of the south, den del König rey del des sur Nordens con el und rey del des norte, Südens, we could understand könnten wir podríamos that the entender king of the south must resurrect. dass de que el der rey König des del Südens wieder sur tiene que aufersteht. resucitar. From this compare and contrast, Pero comparando y contrastando aquí abajo, we understand podemos verstehen wir, entender that the king of the north was scattered de que el rey del norte fue disperso because of apostasy, por wegen causa de Rebellion de una oder apostasía Abschweifen, and when it resurrects, y Abfall, que cuando wenn er wieder aufsteht, resucite it's going to resurrect as modern Babylon. dann va a wird er als resucitar como modernes siendo Babylon Babilonia moderna. Modern Babylon, Das moderne La Babilonia we need moderna to compare and contrast with modern Israel. necesitamos müssen compararla wir con el Israel parallel moderno, gegenüberstellen mit dem modernen Israel. So when it resurrects, Also wenn para es que wieder cuando aufwacht, resucite, here, hier oben, aquí, how many histories is it going to resurrect? en cuántas historias, en cuántas etapas va a resucitar la Babilonia moderna. En 2 etapas. Modern Israel Pues Israel moderno
began in 1798 Comenzó en 1798 el Israel moderno, with the time of the end. Mit der Zeit comenzando en el tiempo del There's fin. an alpha history. Hay una historia alfa del Israel moderno. Then there's a second, Luego hay una historia 1989. omega que comienza en The alpha 1989. history was failure. Pues la primera historia, la alfa, terminó en falla Omega history is success. y la historia omega tiene que ser exitosa. Understand modern Babylon Así que si quieres entender Babilonia moderna and this resurrection here, y la resurrección que marcamos acá, dieses Wiederaufstehen hier, after its death in 1799, después de que murió en 1799, 98, we automatically know automáticamente ya sabemos that it's going to be in two histories. de que tiene que resucitar Babilonia moderna en dos etapas. An alpha ein Alpha, En una historia alfa que termina en una falla, followed by an omega, seguida welches von por einem una historia gefolgt omega, wird, which is success. donde va a welches tener ein Erfolg éxito. ist. What was required to bring modern Israel out of captivity in 1798? ¿Qué Was se wurde necesitó erwartet oder was para musste geschehen, sacar al als Israel moderno de cautiverio en 1798 Gefangenschaft herauskommen konnte? o en el tiempo del fin? If we were to talk about 1798, Wenn wir über Cuando nos 1798 referimos a what 1798, needed to happen? was musste ¿qué da necesita el pueblo de passieren? Dios para resucitar? We needed a new leader raised up, Se necesitaba primero a un nuevo líder que fuese levantado, aufkommen würde. because now that none of the other Protestant leaders are listening to God. Denn keiner pues el dieser resto de los líderes Protestanten protestantes ya no escuchan a Gott Dios. zuhören. He needs to sidestep them. Also muss Dios an tiene die que pasar vorübergehen por alto a estos Needs líderes to raise up William Miller, y und tiene muss que levantar a Miller, Guillermo Miller, ins Leben rufen. an honest-hearted farmer. Ein un ehrlicher Farmer. William un Miller must have an campesino increase of de knowledge. corazón William fiel. muss eine Él tiene que Zuversicht experimentar un incremento del to deliver conocimiento the messages of Revelation 14. y luego comenzar a dar los mensajes de Apocalipsis 14, Botschaft aus Offenbarung 14, Entschuldigung, zu verkündigen. Three angels' message. Die drei Engel. que es el mensaje de los tres ángeles. You need a three-step prophetic testing message Man braucht Se eine necesita un dreistufige, mensaje profético en tres Testbotschaft, pasos to bring modern Israel out of captivity. para poder sacar a Israel moderno del cautiverio. aus der Gefangenschaft herauszuholen. So to bring Babylon Así que para que out Babilonia of captivity, pueda salir de cautiverio, you need a new leader ellos también necesitan a un nuevo líder raised up, que Der, fuese levantado, because none of the other popes are listening to Satan. porque los denn, papas weil o los líderes ya alle no der están anderen escuchando a Päpste Satanás. Satan zuhört. Completely irrelevant to their morality. Es completamente irrelevante respecto a la moralidad de ellos. Absolut irrelevant. There needs to be an increase of knowledge Tiene que haber un aumento de conocimiento para para Babilonia Und eine en tres pasos. dreistufige, prophetic testing message. Un mensaje profético eine en tres dreistufige pasos. prophetische Testbotschaft. When does the papacy receive their three-step prophetic testing message? ¿Y cuándo fue que el papado recibió su mensaje profético probatorio en tres pasos? Prophetische Testbotschaft. It's given them Es wird ihnen Se les dio in 1917, en 1917 the visions of Fatima. die las visiones de Fátima. This three angels message Estos tres mensajes comes angélicos in three parts. kommen vienen in en drei tres partes. Fear God, Temed a Dios, give him glory, dadle gloria, Herrlichkeit, gibt ihm Ehre, because judgment is coming. denn die porque Stunde seines Gerichts se acerca el juicio. That's their three-step prophetic testing message. Ese es el mensaje profético probatorio en tres pasos. Fatima, Fatima, Fátima the three secrets fueron los tres secretos de Fátima. Geheimnisse given not to bishops in Rome, werden Dádole, eingeschrieben, no se le fue dado a los obispos en Roma, aber zu sino a tres kleinen niños in Fatima, Portugal. in en Portugal. Fátima, Portugal. The first secret Das El primer erste secreto Geheimnis was a vision of hell, war fue eine una visión del von infierno, der Hölle, of people burning in hell. de von personas Menschen, die quemándose en der el Hölle infierno. gebrannt haben. It's a message to fear Satan. Es Es un ist mensaje eine para Botschaft, temerle a Satan Satanás. zu fürchten. The third, El tercer they mensaje, see the massacre of the Catholic Church. ellos vieron una visión de una masacre, la masacre de la Iglesia Católica siendo The masacrada, Pope. o el Papa siendo masacrado. Papst bis ganz Vieron todo eso It's a message aconteciendo. of judgment coming. Also Fue un sagen, mensaje de juicio lo que los dass niños das vieron, kommen un würde. juicio que venía en contra de la Iglesia Católica. Pero el segundo, Here you're called to give God glory. Hier wird, aquí el segundo mensaje para la Iglesia de Dios es darle How do gloria. you give Satan glory? wir Pero ¿cómo se le da gloria a Satanás?
The second message, El segundo mensaje de Fátima, o secreto, take down the king of the south. era heißt es, conquistar al den rey del sur. Jesus, zu besiegen. It's a call for the consecration of Russia. Es ist Era, das era un secreto que decía que había que consagrar a Russland Rusia. zu Eso fue lo que dijo María. Because it's 1917. Denn es ist Pues en 1917. 1917, Inside Russia. Und was ¿qué estaba passiert aconteciendo en in Rusia en From 1917? March to November 1917. De marzo a noviembre de The 1917, government overthrown. el gobierno ruso Die cae, Regierung überwältigt wird. o la The king of the monarquía. south is coming back into history. Der König El rey del sur estaba volviendo en la historia, Under Lenin and the Bolsheviks. usando a Lenin y la revolución bolchevique. Satan is watching it. Und Y Satan Satanás wird está viendo todo eso. da zuschauen. If we were to go to Revelation, Und wenn Cuando vamos a Apocalipsis, I'll just refer to it. y voy a referirme de nuevo a esto, Satan was ready to devour the child. Satanás en Apocalipsis 12 estaba listo para devorar al niño, Devour, verspeisen, To destroy the child. das Kind zu para destruir al bebé. From before it was born. Desde antes de que el niño naciese, ya Satanás estaba listo para He's devorarlo. right here, Er ist genau Y él aquí, right before the Satanás, birth of the king of the south, se encuentra ready to destroy justo it. antes del nacimiento del rey del sur. Ya Satanás está preparado vor para der Geburt destruirlo Königs des o Südens, preparándose. steht er bereit schon und er ist schon bereit, dieses Kind praktisch zu verschlingen. Because he knows that it's not part of his kingdom. Denn Pues er weiß, Satanás dass es sabe que el rey del sur no es parte de su reino. It's his number one enemy at this point in history. De hecho, en este punto de la historia, el rey del sur va a ser su enemigo número uno. So question. Así que voy a preguntar, Three angels' messages given in Millerite history. los tres mensajes angélicos que fueron dados en la historia milerita, Zeit gegeben wurden, In their context. en su contexto, For us or for them. ¿será que fueron para ellos o para nosotros esos tres mensajes? Esos tres mensajes fueron para ellos. They were for those people living Eran para esas personas que vivían die dort gelebt haben, in the history after 1798. en la historia después de 1798 hasta 1844. Era un mensaje para ellos. Así que los mensajes de Fátima, los tres secretos, Is it for Pope Francis at the end of the world? ¿será que era un mensaje para el Papa Francisco al fin del mundo? ¿O era un mensaje para ellos en su época? Those living in the history of 1917, Aquellos que vivían en la historia de 1917, gelebt haben, of World War I and World War II. also de la Primera y Segunda Guerra Mundial. dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. It's not for modern Babylon in its Omega history. Also die No Geheimnisse es para la sind Babilonia moderna y su historia Omega, en la historia Omega de For Babilonia. the Alpha history. Fueron mensajes dados para las historias alfa. So without Acts 27 and Pyrrhus, Así que sin usar Hechos 27 ni la historia de Pirro, just through understanding the counterfeit. solamente al entender la falsificación, Israel has two histories in Alpha and Omega. pues y el Israel moderno tiene dos historias, alfa y omega, mileritas y Babylon has nuestro two histories tiempo. in Alpha and La Omega. historia de Babilonia, la iglesia, también tiene que tener dos historias, Their Alpha history alfa y omega. is the history of two world wars. La historia alfa es la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ellen White describes Millerite history in the following way. Y la hermana White describe la historia milerita de la siguiente forma. She says it's the history of the first and the second angel's message. Ella dice que es la historia del primer y segundo mensaje angélico. Describe it in different ways, Hay diferentes maneras de describir esto, but I'm just quoting how she sees it. pero sí estoy citando la manera en que ella describe la historia From milerita. one perspective. Es una perspectiva que ella nos da. From 1798 to 1844, De 1798 a 1844 the history of the first and the second angel's message. es la historia del primer y segundo mensaje angélico. Then you have the arrival of the third, Y luego llega el tercero, who's going to go through history que va a ir avanzando en la till historia it's empowered. hasta que recibe poder. And this is the alpha Y este de aquí es el alfa of modern Israel. del Israel moderno. If we're to come to the history of modern Babylon, Cuando vemos entonces la historia de la Babilonia moderna, it's the history es la historia of World War I de la Primera Guerra Mundial and World War II. y la Segunda Guerra Mundial. We're going to look at it shortly, Y vamos a mirar a esto so I'm brevemente. just going to state it as a fact for the moment. Así que por ahora lo voy a colocar aquí como un hecho, pero lo vamos a estudiar después. Esta es una historia de 46 años, 1798 to 1844. de 1798 a 1844. 46 years. Pero también hay 46 años aquí, 1899 de 1899
bis 1889. to 1945. a 1945. 1945 bis 1945. World War I and World War II. La Primera y Segunda Guerra Mundial. 1945, a new war starts. 1945, la nueva guerra comienza Between two global superpowers. entre las dos superpotencias globales. It's a war between the United States and the Soviet Union. Es una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. It is the war we're in now. Es la guerra en la que todavía hoy nos encontramos, Between the King of the North and the King of the South. entre el rey del sur y el rey del norte. It began in 1945. Comenzó en 1945. Travels through history Avanza en la historia until it's empowered. hasta que recibe poder. All of what happened in this history Todo lo que ocurrió en esta historia is a counterfeit of the Millerite. es una falsificación, una copia de lo que aconteció con los mileritas. Y esto nos puede enseñar acerca de la Babilonia moderna. Can also explain to us some of ancient the Alpha of modern Israel. Nos puede explicar también algunas cosas acerca de la historia alfa del Israel But moderno. we've spent a lot of time the last couple of weeks Pero ya hemos gastado bastante tiempo en las últimas semanas talking about World War II. hablando de la Segunda Guerra Mundial, The Alpha history between the King of the North and the King of the South. como siendo la historia alfa del rey del sur y el rey del norte. It's not just another history that we look at, Pero no es simplemente una historia más a la que hemos visto, hemos mirado, like Pyrrhus, Greece. así como Pirro o Grecia, That's a parable of battles. donde hay unos paralelos de diferentes batallas. Is the Alpha history of modern Babylon. Hemos de hecho estado estudiando la historia alfa de And it's la Babilonia explained to us moderna. the Omega history of modern Babylon. Y esto es lo que nos va a conseguir explicar cómo es la historia omega de la Babilonia moderna. So Hitler, Stalin. Así que Hitler y In a very Stalin, real way. en una forma Very real way. en una manera muy realista, A Donald Trump and Vladimir Putin. es hoy Donald Trump y Vladimir Putin. The only reason La única razón that it's all repeated in our history de que se está todo esto repitiendo en nuestra historia is that this was failure. es que finalmente que la primera historia fue acabó como una Go falla. into the history of World War II. Ustedes podrían ir a la historia de la Segunda Guerra Mundial See how the papacy tried to ally with Hitler and use it. y ver cómo fue que el papado intentó aliarse con Hitler y usar a Hitler. The reason they did that Y la razón por la que el papado hizo was they eso were told to do that. es porque se les dijo que hicieran eso. It was part of their three-step prophetic testing message. Era parte de ese mensaje profético en 3 pasos que ellos tenían. We'll do when we come back Así que lo que haremos cuando volvamos, is we want to take the whole history of modern Israel. queremos tomar la historia toda de el Israel moderno, 1798 into this movement. de 1798 hasta nuestro tiempo, este movimiento, Modern Babylon fits into that structure. y que intentemos ver cómo la Babilonia moderna se encaja en esa It historia. helps us place World War II. Eso nos va a ayudar a establecer la Segunda Guerra Mundial, See the importance of understanding World War II. entender la importancia de comprender la Segunda Guerra Mundial. If you kneel with me, we'll close in Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por las bendiciones, Thank you that you are so good to us. te agradecemos que eres tan bueno con nosotros, Unlike Satan, no como you Satanás, not teach us through world wars. que no nos enseña a través de la Show historia, us your love sino que nos muestras tu amor through your messages. a través de tus I mensajes. pray that we'll understand them. Te pido que podamos entenderlo. Pray that you'll bless us as we go through our day. Te pido que nos bendigas al avanzar en este día. In Jesus' name I pray. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.